1, 2, 3, 4, 5, 11, yay. ¿Ya? Sí. Hola, ¿qué tal todos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Déjalo Así. Mi nombre es José Mi nombre es Marley. Mi nombre es Ana. y sean todos bienvenidos. Palabras mágicas antes de empezar, por supuesto. Suscribirse, comentar, compartir, darle like, ir para Instagram, para TikTok, para nuestras cuentas y darle a seguir también. Por supuesto, por supuesto. Llegamos a... ya no sé qué episodio vamos, realmente. Pero lo importante es que vamos, ahí vamos. Sí, claro. Hoy no sabemos de qué vamos a hablar. Sí. O sea... No hay nada de pistas. O sea, no creo que Adivinen, sea. adivinador. Además que ya lo están viendo en el título, pero adivinen, adivinen. Ok, Adivinen. comenzó junio. Adivinen. Ok, comenzó Que junio. trajeron el arco iris para acá ahora. Imagínense. Ahí es de noche, pero hay un arco iris aquí. Ok, comenzó junio y con esto comenzó la celebración del Pride. Entonces yo quería traer un poco todo lo que esto implica, el porqué de las celebraciones y todo lo que amerita esto. Momento. ¿Por qué? Culturicemos. ¿Qué es el Pride? Ok, sí. Voy a Ajá. explicarle también un poco qué es el Pride, pero lo traigo a la mesa ¿por qué? Porque es importante y antes de que comiencen este montón de marcas a bajarnos un poco el video con todo lo que es el Pride, porque se van a dar cuenta que a raíz de este video van a haber un montón de videos en apoyo sobre esto, yo dije, tenemos que lanzarlo de primero, tenemos que Ok. lanzarlo arrancando junio. Ok. Ok, entonces les vengo a traer un poquito de qué es, quiénes somos y por qué, ¿no? Entonces, ¿qué es el Pride y por qué en junio? Ok, entonces resulta que hace muchos años, en un bar en 1969, se reunían un montón de gente de la comunidad. ¿Por qué? Porque antes estaba muy mal visto, antes era condenado, antes no estaba presente bajo la ley donde tú podías expresarte como eres, sino que simplemente eras perseguido, eras amenazado, como actualmente todavía sucede en muchos países y en el que estamos también. Pero ellos lo que hacían era reunirse en algún bar para poder simplemente ser ellos, comenzar a crear comunidad. Ok. ¿Qué pasaba? Que en 1969, en este bar donde estaban reunidos, comenzó a llegar la policía a amedrentarlos, a sacarlos de allí, a golpearlos, a amenazarlos y un montón de cosas. ¿Y qué es la diferencia de ese a días anteriores? Que ese día dijeron, no, basta, hasta aquí llegamos, no podemos seguir soportando que nos sigan controlando, nos sigan diciendo cómo tenemos que ser si esto es lo que somos. Entonces, ese día decidieron alzar la voz, pelear contra la policía, decidieron alzar banderas y decir esto es lo que somos representadas, y por eso es que en el mes de junio se conmemora todo esto, porque no simplemente es como una celebración a lo que ya somos hoy día, sino también una conmemoración para esa gente que murió, fue golpeada, fue abandonada, fue, ¿sabes?, vulnerada por simplemente ser quien ellos querían ser en ese Ok. momento. Claro. Entonces es como que, ok, lo vamos a hablar desde acá, desde este punto, para educarlos también un poquito a ustedes y saber por qué es que en junio es tan importante para nosotros esto. Es porque es un breve recordatorio de todas esas personas que ya no están acá con nosotros y que gracias a ellos hoy podemos estar haciendo este episodio con estas banderas, con, ¿sabes?, como darle ese homenaje a ellos. Entonces, Ok. eso es por qué el Pride y por qué en junio. Entonces, Ok. yo también le traía una pregunta con respecto a esta situación que pasó en 1969, que le acabo de contar. Y yo les quería poner un poquito en contexto, como que si ustedes fuesen estado en ese lugar, en ese bar, pasando por allí, ¿ustedes creen que fueran apoyado no sé, este alboroto o este despertar que tuvieron ellos? Como soy yo actualmente, sí. Ok, Sí, porque más allá de algún tipo de orientación, para mí es importante que la gente se le trate como ser humano. Sí, claro. Sí, Ante yo todo. creo que a pesar de que mi lucha no sea esta, Claro. hay otras bastante parecidas Sí, sí. en donde sí es como, mira, lo primero es que somos humanos, cada quien se puede Sí, expresar como quiera y ya. Así que desde mi punto de vista yo sí.
Yo digo que, mira, desde la posición en la que me encuentro hoy, o sea, después de, o quizás también en la época en la que me encuentro, Claro, pudiese decir que sí, pero también no voy a solapar, pero, claro. por ejemplo, no sé, me imagino los años difíciles en los que ocurrió, en un año 69 o época de los 60 70 donde quizás todavía no había conocimiento de esto hoy día, o no había una cultura que estuviese más instruida sobre este tema y muchos otros más que causan todavía polémica, pero que de alguna manera, como dice Ana Julia, hemos aprendido a respetar antes que todo, primero que somos humanos y que cada quien es pensante y libre de hacer lo que quiera. eh, Creo que desde esta posición de hoy, yo creo que sí, también. Pero en ese momento, mira, no sé, porque la cultura era tan diferente en aquel entonces Si que no estuviéramos en sabemos, esa época. sí, Sí, que no claro. sabemos cómo podemos reaccionar. Pero si me pones desde el contexto de hoy día, mira, sí, claro. O sea, yo creo que ante todo hay que defender es la libertad y el sentido del ser humano, que es eso, sentir y ser lo que tú quieras. Ok, esto se lo pregunto porque en la actualidad hay, mira, pasan tantas cosas al diario con respecto al vulnerar esa posibilidad y esa libertad que tenemos todos, eso que hablamos de seres humanos y esto y que lo otro, que hay tanta homofobia normalizada en la sociedad actualmente que nosotros vemos estos actos y no siempre opinamos. O sea, nosotros, o yo se lo Ok. preguntaba como que, ok, ¿ustedes qué harían? Sí, bueno, yo fuese también estado como que, hey, ¿sabes? Respétenlo, es que... Sí, Pero sí, total. ahora cuando lo vemos, si actualmente estuvieses pasando por una esquina y estás viendo que alguna persona trans está siendo vulnerada porque simplemente es, o porque le están haciendo chiste, o porque simplemente pasaste por una esquina que se ve muy común acá en Chile, y tú dices, sí, mira que comienzan estos comentarios homofóbicos y no desde el respeto. Entonces, nosotros normalmente como sociedad tenemos como que esta doble moral de, sí, yo los apoyaría, yo los respeto, pero cuando estás allí en un entorno donde no hay nadie que te pueda, o nadie que se pueda ofender por el comentario que tú vayas a hacer, normalmente siempre suele ser un chiste. Sí. Entonces, sí, entonces, por eso se lo preguntaba, más que para ustedes, porque yo sé que ustedes son un apoyo constante y que de igual estamos en crecimiento, así como ustedes están aprendiendo cosas nuevas al día de hoy, yo también lo estoy, porque de esto se trata, como Sí, que cada claro. vez que, mientras más conoces, más entiendes, más empático eres con la situación, con esta y con cualquier otra lucha, porque es así. Y se lo preguntaba porque también para que ustedes ahí en casa también se lo pregunten, si ustedes ven un acto homofóbico, lesbofóbico, lo que sea, si ustedes realmente, genuinamente, ustedes intervienen en la situación, ¿sabes? Más allá de que si sea un hecho violento o no, porque claramente todos ponemos nuestra integridad primero, es ¿cómo sería tu manera de alzar la voz en una situación así? Mira, hace años, yo recuerdo que por lo menos en el bachillerato, estudiaba con una persona que era abiertamente gay. Ok, Y esta persona era tan abiertamente que él no le daba ni pena, ni se sentía avergonzado ni nada por eso. ok. Pero sí se le hacían muchos chistes, lo recuerdo perfectamente. No tengo contacto ya, pero bueno, si está viendo esto, hola. Este, perdón por exponerte. Pero no, al punto que quiero ir es que en ese momento, y vuelvo a la pregunta anterior, que hace años quizás no teníamos la mentalidad que hoy tenemos, ni la cultura que hoy tenemos sobre el tema, y todo se veía tan normal. Yo recuerdo que, Sí. perdón esto, pero le decían bloque rojo. ¿Por qué? No, Ay, no no, sé. no, mal escuché su Porque cosa, se porque... partía fácilmente. ¿Qué? Ajá. No, todo Sí, mal, sí. sí. Entonces era como que eso era un chiste. Y él se Claro, reía, todos nos Ok, reíamos, ok. ¿ok? Era como que claro, está súper demasiado normal. normalizado, claro. Sí, y para él era normal y él seguía con su actitud abiertamente gay y todo lo demás. Y para nosotros era jaja, el guachafita del salón cada vez que le decían eso y él más bien caminaba más como una mija y se partía más y hacía como honor a lo que le estaban diciendo, Claro, ¿sabes? Sí, claro, Pero claro. no sabíamos, después, recuerdo, en el quinto año de bachillerato, nos tocó hacer como una pequeña prueba de tesis para graduarnos. Pero la tesis, la materia, era de biología. No sé por qué nos pusieron a hacer eso así, Sí, pero en era biología, sí. biología. ¿Era biología? Sí, Ah, a ok, mí él pensé que era también. mi colegio Sí, sí, nada no, más. no, no, sí. sí. Bueno, y resulta que nos dividen en grupos y resulta que el grupo donde él estaba, que también quedé yo justamente, la tesis que nos tocó hacer era sobre las desviaciones sexuales y por qué se originaban.
El desvío. Ok, Ajá. el vecino de Sí, paso. antes esos eran los términos que se utilizaban. Sí. Ok, De hecho, en mi casa debe estar todavía como una copia, una cosa de eso, y dice así. Y ahí es donde uno empieza como a entender todo el trasfondo. Y uno dice, ok, yo lo veo como un chiste, como una broma lo que le estoy diciendo, pero cuando nos adentramos en el tema, empezamos a descubrir cosas como, mira, hay muchas teorías que pueden decirte de dónde viene y por qué y todo lo demás, X, pero nada es cierto, nada es totalmente cierto. Hay muchas causas y muchas cosas. Y él puntualmente nos dijo, para que ustedes puedan conocer más del tema, hay que hablar con personas igual que yo. Recuerdo que fueron como unas palabras que él usó. Y él mismo nos llevó a personas que eran, o sea, él decía igual que yo. Nos llevó Claro. con una chica que era lesbiana, nos llevó con una persona que era transexual, nos llevó con una persona de todo, o sea, de todos los habidos y por haber, nos llevó. A hablar con ellos, a preguntarle cosas, como que por ejemplo, ¿y a qué edad tú sabías que ya te gustaba? Pero tú sabes que a mí me sorprenden un poquito esas historias, Ajá, ¿no? En particular, porque yo siento, no es por nada, pero, por ejemplo, en el lugar de donde yo vengo, yo soy de Caracas, ¿verdad? Ajá. Sí. Es diferente. ok. Claro. Ok, tú convives con eso constantemente y, o sea, no es novedad. Claro. No sé si me explico. Ajá, Y sí. claro, yo siempre he estado como que, yo siempre estudié que sí, teatro, Parte baile, artística. incluso en comunicación social. Ok. Y como que es normal. Es normal, sí, Claro. sí. Es normal, En o comunicación sea, social Era yo es parte normal, siento- de tu sí. día a día, no era una No, novedad. y como que en mi día a día también, o sea, yo siempre conviví con gente LGBTIQ+, y no hubo problema. O Ok. sea, no recuerdo que tuviéramos algún tipo de problema por eso, por la orientación, o que tuviéramos algún tipo de desinformación. Claro. Mm, Me ya. explico, hay cosas sí que, bueno, evidentemente uno no investiga más, pero porque no estás ahí. Sí, sí, Claro. sí. Pero no era una novedad. Entonces a mí me sorprende ese tipo de historias porque es y que, Sí, ok, esto sí sí. de verdad sí pasa. No, Sí. sí pasa. Y de hecho por eso digo, en ese momento, uno ignorante del tema, o por lo menos en mi caso, hablo por mí, no puedo decir por los demás, pero por lo menos en mi caso, ignorante del tema, yo digo, berro, o sea, uno le hace burla a él, o uno se juega con él capaz lo ve también como un juego, porque si lo Sí. acepta es por algo, O si quizás no le un pone un mecanismo límite. De defensa. defensa. O también es un también, mecanismo, sí, una exacto. manera de poder Pero cuando mantenerse. empezamos a escuchar todas las historias de las personas que nos llevó y después la misma historia de él, porque él nos tuvo que contar su historia. Y fue como que, mira, para mí esto no ha sido nada fácil. O sea, yo desde mis 5 o 6 años yo ya Y ustedes no tenía les- como claro esta vaina, ¿verdad? Y entonces es como que, en serio, o sea, nosotros todavía sorprendidos. Sorprendidos. Claro, Y adicional claro. a sorprendidos es también entender todo lo que él ha pasado. Él dice, yo con mi papá no tengo comunicación desde que yo afronté esto. Ok, ok. Claro. Y yo, wow. Y mi mamá al principio era como que no lo acepto. De paso que era el único hijo varón. O sea, Ok. entonces es como que rudo. Pues. Claro. O sea, hay un trasfondo de todo esto y ahí es donde yo digo, mira, sí, hay que apoyar en el sentido de que sea lo que seas, sea lo que te guste, Ya sé y esto punto. no tiene que ser objeto de Sí. burla. Y punto. Sí. No, tú sabes que, por ejemplo, con eso que estás contando, yo también tuve una anécdota así, que una de mis mejores amigas, bueno, ella dijo, vamos a salir del closet. Ah, ok. Y yo, fino, normal. Pero yo me acuerdo, yo estaba en el liceo, y yo sí me acuerdo cómo le digo esto a mi mamá. Ok. Claro. Claro, ¿no? Porque para mí era... Claro, es tu amiga. Sí, es mi amiga y ya está. Pero en mi mente sí fue un poquito como que, verga, ¿y cómo se lo voy a decir? Sí. No es que mi mamá tuviera algún tipo de problema con eso. Y honestamente yo digo, mi mamá ya ha avanzado mucho, de verdad, en ese tipo de temas. Pero cuando me acuerdo que se lo dije, y mi mamá me dijo, ajá, Najula, y yo, no, mamá, quiero contarte algo. Me pasó, yo no sé por qué yo le contaba esas cosas, Estoy así. saliendo del Y yo- closet por ella. Ajá, pero con mi mamá, Con tu ¿no? mamá. No, yo lo sentía como, de verdad, era algo como muy propio. Yo le decía, mira, mamá, tú sabes que es lesbiana. Ok. Y coño, sí. Coño, ¿verdad? Hay que cortar esto, muchachos. Ah, no importa. Pero no en el closet ahorita. No, No, se volvió a meter, ¿o qué? No, pero bueno, me dio pena. En fin. No. No. Mal, todo mal. Dale, corregir, Mal, ya, sí, hay que corregir, ya. Tú con tu mamá sentada. Ajá. Ajá. Entonces yo recuerdo que yo estaba con mi mamá y yo, o sea, recuerdo que para mí fue como que, verga, ¿cómo le digo a mi mamá que mi amiga va a salir del closet? Claro. O sea, porque yo quería que ella igual conviviera con nosotros Claro, normal, ¿sabes? claro. Entonces yo le dije a mi mamá, mira, mamá, ¿sabes qué? Salió del closet. Ok. Y mi mamá como que, al principio fue como que, y yo me acuerdo que mi discurso fue malísimo, fue como que, mira mamá, es peor que sea malandra o que sea drogadicta, ¿sabes? Es como que, ve, que yo no,
En mi mente yo pensaba que yo estaba dando una super defensa, Claro, ¿no? claro. Pero era como que yo quiero que la aceptes así y que entendieras que yo no me iba a separar de ella por eso. Ok. No, porque yo no quería que a lo mejor, ¿sabes? Que a veces Las dicen cosas como cambiaran. que sí, que a veces tus papás pensaban como que, si te juntas con ella, tú también. Ajá, Y yo ni Como que, que seas contagioso. eso no funciona Bueno, así. sabes que en mi caso, este compañero, yo también al principio, yo era muy, bueno, siempre he sido amiguero, ¿no? Pero en el sentido de que mis papás conocían a todas mis amistades del liceo. Sí. Todas. Y yo recuerdo que en particular, él creo que empezó a estudiar conmigo como en séptimo, octavo, no recuerdo muy bien. Y yo decía, ya va, pero no voy para mi casa, si mi mamá y mi papá lo ven, ¿qué van a creer? Claro, Porque qué de locura. paso, Ajá. yo venía con los antecedentes de unos amigos que eran malandros, discúlpenos, pero eran, ¿ok? Estaban metidos en cosas raras, pues en turbias. Y yo, ¿cómo le digo a mi papá que primero tenía unas amistades que eran de la mala vida y ahora tengo a este que La vida alegre. me va a decir, ¿dónde estás estudiando tú? Ajá. Y yo, bueno, nada, no importa. Ellos al final deciden que vamos a la casa, o sea, el grupo grande, y yo, bueno, ¿qué va a hacer? Mi papá, que es medio retrogrado un poquito ahí. Y supieras que mi mamá y mi papá súper relajados con ese Sí, chamo. yo creo que más bien era Tanto, uno. tanto que al nivel, o sea, mis amigos llegaron, todos en general, todos los del grupo, llegaron a un nivel de que todos le pedían la bendición a mi mamá y a mi papá. Ay, qué cool. Sí, lo que pasa es que también, claro, yo les escucho a ustedes desde el punto de vista donde no eran... No éramos No nosotros. era desde la Ajá, casa, no era ajá. algo desde la casa y yo digo, pues claro, porque yo Sí. escuché muchas veces este discurso a nivel familiar donde decía, no, bueno, El hijo de todos fulana. pueden ser, no, todos pueden serlo menos acá. Ajá, sí. No, sí, yo, sí. ay, no, yo sí, yo tengo amigos gay, pero aquí nadie es gay. Ujú. Yo sí tengo amigos gay. Y el peluquero que sí, yo lo conozco, yo lo respeto, él es mi amigo, pero aquí en la casa, no. Entonces, Sí. claro, es una historia totalmente distinta, Totalmente. obviamente. Y bueno, por lo menos mi salida del closet, le voy a contar mi salida del A closet. ver. Mi Ok. salida del closet fue bastante atropellada, fue descubierta. Ok, ok. Ok. Ok, yo estaba con Paola, obviamente. Mish. Nosotros, eso era que como un 2010 más o menos. Ok. Yo iba a comenzar la universidad. A locura ahí usted. Sí, iba a comenzar la universidad, me iba a inscribir. Y Ok. yo recuerdo que Paola era muy amiga mía, muchísimo antes de que comenzáramos una relación. Y ella igual se quedaba en mi casa y todo esto. Y ya nosotros nos habíamos hecho novias y yo me iba a inscribir a la universidad y le digo, mira, acompáñame. Sí, acompáñame, ok, vamos a Valencia. Y en ese momento ya nosotros estábamos listas. Yo recuerdo que yo le di un besito, y mi mamá entró al cuarto en ese momento. Y mi mamá, eso fue una locura. Yo igual dije, bueno, yo me tengo que inscribir. Chao, vámonos. Marle tiene esa capacidad, de verdad. Ah, bueno, amiga. De seguir haciendo las cosas, yo sí. Pero es Ajá. una capacidad forzada. Claro, me claro, entiendes? yo Porque entiendo. imagínate, Mecanismo yo de me defensa quería también morir. pasa. Yo decía, ¿cómo yo le voy a hacer esto a mi mamá? Me cuestionaba. Yo decía, mire, yo también vengo desde la religión, entonces yo tenía ok. demasiadas Sí, sí, autocríticas sí, sí. inmensas que no te imaginas. Y nosotros nos fuimos y cuando yo volví, mi mamá me dice, ¿me quieres explicar qué está sucediendo? Entonces yo, bueno, está sucediendo esto. Y mi mamá decidió como que no querer, bueno, eso es lo que yo percibía, Sí. ¿no? Que ella decidió no verlo. Ella decidió que aquí no pasó nada. Y yo quería que se diera cuenta que aquí estaba pasando algo. Entonces Claro. era un constante, no me interesa. Entonces ahora, si tú no lo quieres ver, no lo Es veas. verdad, sí. Pero está sucediendo. Entonces, Paola duró, de hecho, mi mamá no la quiso en la casa. Paola, para que volviera a entrar a la casa, pasaron 5 años desde nuestra relación para que volviera a entrar a la casa. Se podrán imaginar Wow. los inicios de nuestra relación, lo difícil que fue, o sea, bastante Sí, que complicado. heavy. Entonces, claro, Complicado en mi por una casa- cosa que no es complicada. Me explico, porque no es por nada, pero hay un privilegio en ser hetero, no es Sí, por nada, pero sí. exacto. En donde tú puedes estar tranquilo, en donde Sí, ti sí, más sí. bien te preguntan, ¿y cuándo vas a ir al noviecito para la casa? Sí, Marico, donde traerlo a la que fiesta. para donde- nosotros es una presión. Ajá, ajá. Cuando no hay nadie que llevar. No, Sí. ¿sabes qué es lo que pasa? Ahí voy con el tema de la cultura, porque creo que venimos de un país donde esos estereotipos no fueron bien llevados. O quizás no es la palabra estereotipo, pero en el sentido de que, por ejemplo, uno prendía el televisor en Venezuela No. y uno veía programas de televisión, veías telenovelas, series o lo que sea, y todo era que la persona homosexual era siempre el loco o la loca, Sí. el vestido objeto de diferente burla, al sexo sí. que Ah, es. claro. O sea, es como la comiquita de la Era del una lugar. parodia. Sí, Era una parodia, totalmente. Entonces, al principio volví y digo, quizás nos parece un chiste y nos hacía humor, ok,
pero no vemos lo que está pasando atrás. En el caso de mi compañero, en el caso de lo que dice Marlene, o sea, son elefantes blancos que a veces en tu caso no se ha hablado durante 5 años con respecto a tu relación. En el de mi amigo no sé cuántos años tuvo que pasar su mamá como para O si poder hablar el todavía lo tema. están pasando. O O si si todavía todavía, están sí, pasando, exactamente. Entonces es lo que digo, a veces la cultura misma hace que quizás en el caso de Marlene su mamá haya pasado tanto tiempo como para asimilarlo todo Sí. y que hoy día países como por ejemplo yo siento que Chile y España, yo veo las cosas en España, Sí, veo aquí son- en sí, son Chile, veo totalmente en diferentes. Argentina y veo que son totalmente liberales al tema. No digo que no hayan todavía barreras, estereotipos y Y conceptos gente que no lo acepte. Exacto, Porque pero siempre nunca falta. siento que se lleva el tema de una forma mucho más educada y que la Sí. gente lo puede, por ejemplo, Bueno, vamos al punto. Yo te quiero interrumpir ahí para dar un paréntesis a lo que acabas de decir con Chile. Y bueno, en Chile 9 de cada 10 personas trans han sido discriminadas al momento de buscar trabajo. Ok. Esto es una estadística real, esta es una estadística actual y se habla mucho de la modernidad que se vive acá en Chile con respecto a eso, que por eso me hizo clic como que, claro, es de allí, desde allí Sí. se ve, Y hay muchos partidos pero que utilizan eso a su favor. Sí, pero la claro. realidad es totalmente distinta al momento de las estadísticas, al momento cuando te toca ver denuncias, Por al eso momento digo. cuando, ¿sabes? Por eso digo que no haya barreras todavía que romper. Pero en yo ese creo que sentido. quedan menos. Quedan menos en comparado con Pero- sociedades como la nuestra donde venimos, bueno, con sí. sociedades, no sé, como países en África donde todavía hay países donde es una es cárcel, es casi que la Hay pena de países muerte, que hay es pena de muerte. o sea, Sí, por eso sí, digo, sí, sí. hay otros que ya van un poquito más avanzados en ese sentido. Aquí hay algunos derechos ya incluso para las personas, así, Sí. o sea, vamos diciendo que está un poquito más adelante, no estoy diciendo que está totalmente, pero está un No, poquito sí, pero más. claro, hay algunos avances y Sí, eso se claro. Hay otros reconoce. que no. Sí. ¿Ustedes conocen lo que son las siglas LGBTQ+? ¿Cuánto ¿Saben? perfecto? Yo te... LGBTQ+, ¿Saben qué? Bueno, ¿cuánto para los que no lo perfecto al sepan, cuadrado? La L es de lesbiana, la G es de gay, la B de bisexual, la T de transgénero, la I de intersexual, la Q es de queer y el más que viene incluyendo a todo ese múltiplo de género como No la binario. gente no binaria, la gente cisgénero, heterofluidos. un montón de cosas que están incluidas en todo esto. Entonces, esto es el más donde la gente dice, bueno, lo que pasa es que ese más, ¿qué es? Como que más, no es el más esto, sino es que simplemente no te limita, por lo menos mentalmente, a que hay muchísimas más opciones en las cuales no simplemente te tienes que encasillar en una sola o encasillar a los demás en una sola. Mira, Ok. por cierto, yo tengo que hacer un comentario desde este ala profesional sobre el tema de la industria. O sea, yo siento que hoy día, si las cosas se quieren tratar bien, o por lo menos abordar temas como por ejemplo lo del LGBTQ+, o por ejemplo cosas como el racismo, cosas como incluso el tema de las apariencias físicas, yo creo que las marcas o la industria en general comercial, creo que tiene que hacer un pequeño esfuerzo más en querer hacerlo de verdad que querer hacerlo por querer sobresalir. Claro. ¿Por qué? Sí. Porque una de las cosas que hablábamos en trasfondo antes de comenzar era el tema de cómo la industria maneja el tema a su favor, pero más Claro. allá de intereses comerciales y no Sí. de intereses reales de querer Sí. apoyar a la comunidad. Simplemente como que se pegan en la vuelta. Sí. Sí. Pongo el ejemplo de nuevo de Venezuela, donde por ejemplo las telenovelas, voy a ese caso, donde las telenovelas puntualmente siempre los personajes gay o lesbiana eran el chistecito, eran los humoristas de la novela o de la teleserie. Y entonces se aprovechaban de eso para explotar un estereotipo que realmente quizás sí era así, pero no necesariamente tienes que mostrar esa parte, Sí. cuando hay otra parte quizás mucho más allá que mostrar. No encasillar. No encasillar. Lo mismo creo que apunta hacia marcas como la misma, que tienen que ver como por ejemplo el rubro de la moda, donde quieren encasillar por lo menos a las lesbianas con un estilo, a los gays con otro estilo, Sí. cuando realmente no todos son así. Sí, o Claro. sea, en cuestión de moda también lo que pasa es que hay como tribus. Sí. Sí, nosotros creo que cuando hablamos del episodio de la moda entendemos que... Sí. Y bueno, o sea, hay ciertos factores, hay cosas similares, Ujú. ¿sí? Que utilizan ciertas tribus. Entonces, claro, a veces también es una cuestión de identificación que se ha creado, pero como visual en la calle, ¿sí? Ok. Que no necesariamente es que hayan marcado esos estereotipos, pero yo creo que hoy en día la moda ha sido bastante flexible, ¿ok? Para tratar el tema queer.
sobre Ok, todo, ¿sí? sí. O sea, la moda queer como tal, de manera que hay ciertas prendas que ya no tienen género. Ah, bueno, sí. ¿Ok? Entonces ya yo me puedo colocar, no sé, yo me he visto mucho, tengo muchas cosas de Luisjo, por ejemplo, y me pongo muchísimas. Él no se puede poner las mías, pero no le quedan. Claro. Pero ya no hay tanto problema. Más bien yo siento que la comunidad ha sido inspiración. Ok. ¿Ok? Dentro de su misma lucha. ¿Por qué? Porque, bueno, también te permite jugar y ser mucho más creativo. Ok. Total. Entonces, claro, en esa creatividad que hubo en la calle en todos estos momentos, funcionó mucho y ha sido como inspiración para las pasarelas más importantes. Ya. ¿Ok? Por ejemplo, bueno, si vieron los Juegos Olímpicos en París, Ajá, sí. Sí, sí, sí. no hay más nada que decir, nada más Claro. tienen que ver la apertura de los Juegos Olímpicos de Sí, París. Total, sí. espectacular, ¿Ok? por cierto. Sí, entonces... Bueno, muy criticada sí, pero sí siento que dieron ese Pero plus. ellos ese están plus. en el mañana. Eso sí, claro, Ellos están en el totalmente. mañana, No, y ¿sabes? además que hace sentido porque al final los juegos como tal, o el sentido de los juegos es justamente la inclusión. Entonces, en un mundo cada vez mucho más cambiante, un mundo cada vez que apunta más a libertades que antes no existían, sí. tú no puedes decir que tú haces unos juegos donde promueves la inclusión, pero realmente estás limitando también el cómo son o el cómo se quiere mostrar la gente. Y es también parte de la cultura francesa, ¿no? Porque si se realizaron en París, pues evidentemente ellos van a querer mostrar un poco de su cultura Claro, y por cómo ellos supuesto. son hoy día. Sí. Mira, les tengo una pequeña dinámica. A ver. Una pequeña Tesa. dinámica. No, no, no. no. Y que Para no, ver qué tan gay eres. ¿qué me puse esto, Marley? No, 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 no. Es más que viene de la mano con lo que venimos hablando sobre la lucha y algunas comparaciones con la cotidianidad. Ajá. Entonces, la dinámica se llama ¿y si te pasara a ti? ¿Qué tan homofóbico Ok. eres? Ok, entonces dices, te enamoraste en el colegio y quieres contarle a tus papás. ¿Qué haces? Les cuento. Mierda. No, no sé. No. Yo les cuento. I don't know. Que yo no guardo plata, mucho menos cuento, muchachos. Claro, Yo les por lo cuento. menos, por eso digo como que esta es una dinámica comparativa. Por lo menos, claro, como heterosexual, normalmente sería, bueno, claro, Contar, le contar, cuento. sí, claro. Entonces, Sí. claro, cuando lo llevamos a este lado, le decimos, no puedo contarlo. Sí, sí. Ok. ¿Sabes? Sí. Claro. Aunque yo, bueno, sí, está bien. Sí, es como Che, que... sí, Aunque ya, yo te sí voy a lo decir una entiendo. cosa, bueno, lo que pasa es que pusiste el ejemplo del colegio, pero yo creo que ya cuando llegas a una etapa adulta No, claro, obvio. y te enamoras, Stop. Obvio. es Claro. Sí, como sí, sí. y eso es siendo homosexual o heterosexual, eso es así. O sea, Ok. si tú te enamoras, tienes una pareja o empiezas una relación y tú no se lo vas a contar o no vas a mostrar a tu pareja en tu familia, en tu entorno más cercano, señora pareja o señor pareja, Bueno, yo te dése voy- cuenta. yo te a usted cuento lo que- están ocultando o ocultándola. Yo te cuento que yo tengo amigos de la comunidad que todavía sus familias creen que ellos están en una relación heterosexual porque simplemente no soportarían la idea de que su familia le Epa. haga el feo, los rechace o algo Ay, así. yo lo Mira, yo ahora quiero hablar Ajá. como hetero en esta parte. Sí. Es como decir, no, siempre hablé como lesbiana. O sea, desde el principio, oye. Como vi. Ya, como ya vi. me convertí. No, pero lo que quiero decir es que yo entiendo lo difícil que puede ser. Sí. Sí. ¿Sí? Pero, por ejemplo, esa gente que vive engañada en esas relaciones, Mira. coño. Pero eso va igual. Eso va igual con la seguridad Sí. y con lo que Sí. tú estás lidiando. O sea, No, y es ojalá, algo ojalá que- todos puedan salir de él. O sea, Sí. honestamente, y que bueno, de este lado los vamos a querer. Sí. Ok, tengo otra que dice, te acaban de ofrecer un ascenso en tu trabajo, pero te piden que no muestres tanto tu vida personal porque hay clientes conservadores. Ah, no, de ahí hay que salir. Ok, aquí dice escenario basados en miles de casos reales de personas de la comunidad que tienen que esconder su orientación para no perder oportunidades laborales. No, Y salgan de ahí, salgan de ahí. yo he estado en esa situación. Sí. Yo he estado muchas veces en esta situación. De hecho, en el trabajo actual en el que estoy, ha sido la primera vez Ah. que yo he dicho desde el primer momento que tengo una pareja del mismo sexo, porque dije, ya, basta. Claro, claro. No Ok. puedo seguir ocultándolo, pero por eso mismo, porque, no sé, en trabajos anteriores donde he estado incluso con compañeras de trabajo que yo no quiero una amistad con esa gente, Ok. pero igual el yo simplemente mostrarme como yo soy o en la relación que yo estoy me pone en una situación donde a mí me saca del cuerpo, pues básicamente, Claro. porque es como que
ay no, esta no se vaya a enamorar de mí, como que si a mí me gustaran todas las Marica, la mujeres. gente sí es ridícula. Sí. De pana. A mí eso sí es como que... Y es Mira, la como que, promiscuidad ay, existe, pero ¿Y qué? no todo el mundo lo practica. María Gracias. Laura, nadie te quiere, gordo. Sí, sí, O sí, sea, Rey, sí. o sea... Sí, y eso, No, y además que eso me sí- pasó. no, y y además Ay, eso la es gente sí es real. ridícula. No, y esa ¿verdad? gente que se hace esas películas son la gente más ¿Verdad? fea del mundo. Sí, Fea verga, sí. y feos. Bueno, aquí tengo el otro que dice, vas caminando de la mano con tu pareja y un grupo te grita algo feo, algo feo. ¿Qué haces? ¿Le sueltas la mano o te enfrentas? Me enfrento. Ahí depende siempre, vuelvo al tema de Bueno, las hay cosas que no valen la culturas. pena. Exacto. También, ¿no? Y vuelvo al punto de las culturas. O sea, yo siento que eso aquí ya es normalizado. El que lo haga es sendo, no puedo decir la grosería, pero es una persona que le falta cultura, o sea, le falta inteligencia. Sí, ¿ok? no. Y que se quedó atrás. Y se quedó atrás, Se quedó exactamente, atrás. exactamente. Mira, yo les voy a contar Y que no es feliz, porque también esa es una persona que no es feliz. Porque Sí. si tú eres feliz, tú no no andas jodes pendiente a en la nadie. calle de quién está agarrado de mano y quién se está dando un beso y quién está Nosotros como filmando y quién- Isabel, la ladera. La gente feliz no jode. Exactamente, pero es que es Mira, verdad. a mí me pasó un caso de homofobia con Paola cuando estábamos en Puerto Cabello. Nosotros, como nosotros no podíamos estar ni en mi casa, porque a mi casa no era aceptada, y queríamos salir, simplemente salir como novios a pasear o lo que sea. Yo recuerdo que una vez fuimos a un restaurante y compramos una parrilla y nos fuimos al malecón a sentarnos a comérnosla y estábamos así sentadas de lo más cerca te digo como estoy con José en este momento. Y recuerdo que llegaron 2 policías, nos hicieron pararnos, nos hicieron ir del lugar porque estaba prohibido que nosotros Qué loco. estuviésemos cerca. Te lo juro, o sea, les cuento esto y se me quiebra Ay, la voz chama, no te de lo la puedo creer. situación Ay, tan no. horrible que nosotros pasamos. Número 1, sentimos miedo que nos fueran a hacer algo, porque Claro. éramos 2 carajitas. Número 2, esta imposición de, ¿sabes? Como que te hace sentir de Sí, que sí, sí, tú sí, realmente sí. estarás haciendo las cosas bien, porque Claro, te pero- cuestionas un montón Sí, de sí, me cosas en imagino. el No, sí, pero social. ahí es donde entra la rabia y la rechera, y perdón, YouTube, pero esa, claro, eso sí es anormal, pero sí es normal, por ejemplo, que un hombre le esté gritando a una mujer en la calle y tú no digas un carajo. Totalmente. Haya una señora o un señor gritándole a un niño sin necesidad o pegándole, que es peor, y tú no hagas un carajo. Totalmente. Entonces, 2 personas que están sentadas comiendo una parrilla agarrada de mano, te parece anormal. Loco. Sí, no, total. Y locos los que crean eso. Gracias, O sea, amigo. Espero que me defiendas así totalmente. No, pero es Pero que, que ya, sí, pero amigo. es que ya eso cae en ahí es donde yo digo. Pero o sea, es lo que te da digo de ser rechera. humano. O sea, que no tiene nada que ver con tu orientación. Es como que o sea, ¿qué clase de tu bebé me estás planteando? ¿Qué falta? Y no hay moral, porque ¿con qué moral tú le vas a decir a unas personas que están comiendo una Pero parrilla? sí, pero si te encantan hermano? los adolescentes pegados Ajá. ahí en un capo y un carro. La niñita que está perreando hasta abajo, partida en Eso es lo que yo digo. 3 posiciones No estamos diferentes. en este perfil, no estamos de acuerdo. O sea, Mira, loco. otros datitos aquí, Ah, José, nada más tranquila. por no dejar. Yo ya me agarré a José. Mira, yo siento que este tema es demasiado Agárrame que me extenso voy. para hablar. Porque, Sí, totalmente. Pocas veces como que se me da la oportunidad, no porque aquí se restrinja, ¿Yo y qué? no porque acá se restrinja, sino que simplemente porque la gente en esta fecha, no es menos cierto, que tiene más atención sobre Sí. la comunidad. A Ah, eso me sí, refiero. claro, sí, como claro. que, Claro. y quisiera cubrir un montón de cosas que no voy a poder cubrir en este video, pero bueno, pero una vamos de ellas... para eso vamos a hacer 5000 episodios. no te Bueno, preocupes. una de ellas es que cosas que están normalizadas entre una pareja heterosexual que no pueden hacer totalmente, no del todo. Y cuando hablo, también me refiero es a esos lugares donde no. Ah, sí. Donde no. Como pasó en Venezuela, que estaban 2 chicos agarrados de mano caminando por el centro comercial y esto fue una situación Terrible. terrible. Sí. Terrible. Y esto fue una de las pocas veces que se denuncia o que se exponen estas situaciones, pero así como pasó la mía, que simplemente no es una estadística más, sino una vivencia, ¿sabes? Una manera de supervivencia, una historia. Y algo que igual nos marca, porque así como eso fue cuando estábamos adolescentes, no hace mucho, 3 o 4 años atrás, cuando estuvimos en Perú, nunca nadie de nuestro entorno, sino nada más familiares, sabían que nosotros éramos pareja. Siempre estábamos como en una situación donde nos Claro. sentíamos demasiado miedo tener que decirlo. Número 1, ser objeto de burlas. Número 2, que esto se preste como para algún pensamiento sexual raro que tiene la gente sobre 2 mujeres, ¿no? Donde se sexualiza una relación entre 2 chicas. Y número 3, porque no es menos cierto que también Perú es muy machista, muy homofóbico y bueno, nos daba demasiado miedo a esta situación. Mira, a modo de como para ir empezando a hacer el cierre, yo siento que
estos son temas que, así como el racismo, que en algunos países todavía también es muy marcado, Sí. Bueno, en todos los lugares. el aspecto Todos. físico, como la gordura, la obesidad, el tema de la anorexia, que también es otro tema de lo que poco se habla, pero ataca mucho en otros países, son temas que normalmente no vemos o no le prestamos mucha atención, pero creo que todos debemos tener un poquito en cada uno de esos temas, el tema de abrir un poquito nuestra mente. Sé que hay como estructuras de cultura, de conducta que nos enseñaron y que nos dicen esto sí y esto no, pero está de nuestro lado hoy día abrir un poquito nuestra mente y antes de emitir una opinión, Sí. antes de decir estoy en contra o no me parece, primero escuchar a tu contraparte. Porque puedes estar en todo tu derecho de no estar a favor. Claro, Puedes estar total. en todo tu derecho de no sumarte a la lucha. Puedes estar en todo tu derecho de decir no estoy de acuerdo con lo que haces o cómo lo haces. Pero ponte un poquito a escuchar a la otra parte, como me pasó a mí y a este compañero, y decir, epa, ya va. Porque él puede ser todo lo que sea y puedo no estar de acuerdo en ese momento, no sé. Pero no eso me va a hacer menospreciar lo que es o cómo es. Total. ¿Ya? Sí. Y creo que al final estamos en una sociedad donde más bien necesitamos tolerarnos un poquito. O sea, Sí, nadie busca hacerle necesitamos daño a ser más nadie. empáticos Nadie también. busca hacerle No, daño a nadie. y a veces más que tolerarnos, aceptarnos. Sí. Porque de verdad la tolerancia también es para mí es como que Claro. igual es xenofobia, Sí. igual es... Está disfrazada de todas esas está disfrazada, cosas. o sea, entonces la tolerancia no, o sea, acepta que existe, Ujú. que no te hace daño, Exacto. que no Que tiene no te nada hace que ver contigo, exacto. y ya, Bueno, y déjalo Y ir. que, mira, si te molestan dos personas del mismo sexo besándose o agarradas de la mano, espero que también te moleste que un hombre le pegue a una mujer. Total. O que una mujer abandone a su hijo, por ejemplo. Espero que eso también te moleste y O que con eso también o que alces tu Juan voz. Pérez te diga que se quedó en el trabajo y te está haciendo infiel y tú te hagas la ciega porque eso te Exacto. parece más normal que una relación estable de muchísimos años o de lo que sea que quieran hacer con su vida. Bueno, revísate. Sí. Que ya el problema no es Sí, de sí, la sí. pareja. No, el problema es totalmente. Sí. Ok, aquí tengo un pequeño mensaje de cierre. Con Vale. eso quiero cerrar. Adelante. Que dice. Bueno, esto fue Chao, me una. estás jugando la bandera. Coño, sí, José, respeta. Este fue Al un árbol pequeño debemos. resumen también de Ya. todo lo que es el capítulo. Dice, si tú puedes vivir tu vida, amar libremente, besar a quien quieras, casarte con quien te haga feliz y caminar de la mano sin que nadie te insulte ni niegue tu derecho básico, felicidades. Eso es un privilegio y sí está bien reconocerlo. Pero por favor, no uses ese privilegio para ignorar la lucha de los que enfrentamos, de los quienes no tenemos esa libertad garantizada. Porque al final del día, todas estas letras, LGBTQ y más, no nos dividen ni nos hacen enemigos. Somos familiares, somos amigos, somos vecinos. Somos esa persona que te dio un consejo sincero cuando más lo necesitaste. O quien estuvo ahí para levantarte después de una caída. Déjanos vivir, amar y ser auténticos sin miedo. Y piensa esto, si tú tienes derecho a ser tú mismo, porque yo no puedo tener el mismo derecho de ser yo. Así que feliz Pride, que todos lo celebren libres, que por favor ser ese acompañante para quien lo está necesitando en este momento. Deja de utilizarnos como objeto de burla o como objeto sexual, porque no lo somos, somos personas. Y nada, no lo dejen así, chicos, así que luchen por sus sueños. Ya, nos vemos Bye. en un próximo episodio. Sean felices y amen.